Higinio, ¿qué es la libertad? ¿Y somos más libres en la medida en la que hacemos lo que queremos? Bueno, este tema es complicado. Pero me encanta cómo lo explicas, así que tengo Ya, muchas ganas de que lo cuentes. sí. Si preguntas a tus amigos o a mis alumnos y le preguntan qué es la libertad, te van a decir que la libertad es poder elegir. Y la verdad es que tienen razones para decir semejante cosa. La historia de Europa en muy buena medida es la historia de ir ganando terreno a la elección. Nosotros no tenemos ahora tiempo, pero consolidar en Europa que la relación esponsal, el matrimonio, era competencia exclusiva de los que se casaban, eso se nos parece una cosa elemental, pero no lo es. Ha requerido una historia con sus supuestos teológicos, con el cristianismo, ejerciendo su influencia y ha tenido multitud de excepciones, de imperfecciones. Cuando Shakespeare escribe Romeo y Julieta, que es la tragedia en la que dos jóvenes no se pueden casar porque los Montesco y los Capuleto no les dejan, no está escribiendo una cosa que a los europeos les parezca ciencia ficción. Eso Shakespeare escribe en 1690 y algo, en 1600, en 1590 y algo, el Concilio de Trento en 1568, que es cuando se define formalmente por primera vez que el vínculo esponsal, el vínculo matrimonial es válido aunque no concurra el asentimiento paterno. Porque en muchas regiones de Europa, sobre todo en las de influencia y tradición germánica, el vínculo paterno se requería de facto. Basta leerse Los novios de Manzoni y ver las desventuras de una joven pareja que no consigue tener el consentimiento paterno, ni del párroco, ni del clérigo, ni el consentimiento social. Así que convertir el matrimonio en un acto libérrimo, en el que ni siquiera nos parece que sea muy legítimo el deseo de los padres de ejercer una influencia selectiva, pues eso es un logro en las sociedades occidentales que no encontramos en las demás. Poder elegir oficio. El oficio no se ha elegido, se ha heredado. Los padres enseñaban su oficio a los hijos y les transmitían el legado cognitivo, pero también el material, el utillaje o el patrimonio necesario para ejercer ese oficio. Y da igual ser el conde del Valle San Juan, que era el conde de mi pueblo, o ser herrero. Los sujetos nacían con su destino fijado, con su futuro prefigurado en su pasado. Y bueno, pues de repente aparece en esa sociedad, hay un oficio que se hace modélico, que recaba toda la reverencia y la admiración general, que es el oficio religioso cristiano, que no se puede transmitir de padres a hijos. Y esos señores que tienen una función estructural, no solo en el orden espiritual, sino en el orden social, pues empiezan a generar instituciones donde, como ellos no tienen hijos, enseñan su oficio a quien quiere aprenderlo, que no lo quieren aprender por ser hijos, sino porque sienten un movimiento interior hacia ese asunto, que les desvincula de su tradición familiar. Y esas instituciones se llaman universidades. En la universidad es la institucionalización de que hay unos sujetos que están dispuestos a enseñarle el oficio a lo que son sus hijos. Empieza con los oficios religiosos, pero ya en el origen se le asimilan aquellos oficios civiles que permiten la realización de las obras de misericordia. Dar consejo al que lo necesita, por ejemplo, las leyes, curar al enfermo, por ejemplo, la medicina, y un montón de cosas entre las que está la filosofía, está la retórica. Y poco a poco los oficios civiles se van incorporando a la universidad y en tanto que se van incorporando a la universidad amplían el oficio como algo al alcance electivo de los sujetos. Esas son las libertades civiles de Europa, de matriz estrictamente cristiana. Nacido excorde de Ecclesia. Le guste o no guste, esto no lo digo por ser cristiano o no serlo, lo digo porque es un hecho histórico. Entonces nace la vocación profesional. No en las sociedades protestantes con el espíritu del capitalismo, según dice Weber. Entonces el oficio se hace un asunto electivo, no solo el oficio religioso, que requiere vocación y no destinación, sino la jurisprudencia, la medicina, la retórica, la filosofía, y empieza a haber laicos
que enseñan en la universidad a otros laicos que por estudiar en la universidad no se van a hacer religiosos. El órgano de la expansión de la libertad esponsal fue la Iglesia. El órgano de la expansión de la libertad civil de elegir oficio y por tanto de crear las modernas sociedades de profesionales fue la Iglesia en y mediante las universidades. Un orden social así constituido era cuestión de tiempo que no encontrara justificable la supuesta legitimidad de que un sujeto era juez por ser el hijo del conde de Valle San Juan. O sea, porque su padre, su tatarabuelo, había matado a mucha gente en Lepanto. Era cuestión de tiempo que contrapusiera a esa supuesta legitimidad del linaje la legitimidad del sujeto que había estudiado en Bolonia. Era cuestión de tiempo. Y que las magistraturas del Estado no estuvieran en manos exclusivas de personas por un derecho de nacimiento y que estuvieran en manos de sujetos por méritos acumulados en la propia biografía, no en la genealogía. Y por tanto, la asimilación entre que ser libre y poder elegir tiene su fundamento. Ahora bien, la reducción moderna por la que pensamos que ser libre consiste solo en poder elegir es una idea inconsistente. Es una idea inconsistente que además nos aboca a aporías, a callejones sin salida, pero no a aporías y callejones sin salida teóricos, sino a aporías y callejones sin salida, a empantamientos existenciales y psíquicos y emocionales. Si ser libre es poder elegir, la elección para ser libre tiene que ser incondicional. Una elección incondicional es sencillamente un ideal imposible, no es posible. Los hombres no vivimos en estatus incondicionales, o sea, vivimos en condiciones, nacemos, pertenecemos a un tipo de especie, somos mamíferos, es un montón, nacemos en una tradición cultural, es imposible con unos perfiles psicosomáticos, con una personalidad que en sus dimensiones caracteriológicas, en sus dimensiones temperamentales están, es que es imposible la suposición del individuo, del nuevo Adán, incondicionado, como pretende el Estado con la ciudadanía moderna. Es imposible. Es una quimera metafísica y una quimera real. Pero es que además, para que sea incondicionada, tienes que estar a salvo del reproche público. Porque en la conducta humana, la opinión general tiene su peso. El aplauso público o el reproche público tienen efecto combinatorio. Incluso los sujetos que sostienen que no debería haber ni reproche público no paran de reprochar. Ahora, pues si haces esto eres fóbico no sé qué. Pero si estás continuamente generando reproches públicos con naturaleza coercitiva a los que les dará además la fuerza punitiva del Estado, de sus fuerzas de seguridad, de su sistema penitenciario, ¿de qué me estarás hablando? Claro que tú lo que quieres es que los condicionamientos sean los que a ti te gustan. Esa es otra historia. Y confunden los condicionamientos que a ti te gustan con los supuestamente democráticos. Eso es otra historia. Pero la vida incondicionada no existe. Y por tanto, la pretensión de una libertad incondicionada implica, en último extremo, que no sea posible una objetividad moral. Que nadie pueda pretender, con valor de verdad, decir que lo que he hecho es reprochable, vergonzoso, no recomendable, que no está a la altura de lo mejor de un ser humano. Porque si eso es posible, mi libertad no es incondicional. Y por tanto, la afirmación supuestamente inocente y elemental de que ser libre es poder elegir exige contextos anómicos y relativistas de suyo. Pero un relativismo no en el sentido de que haya distintas opciones morales en disputa y en discusión. No, no, no. En el sentido de que la discusión moral es ilegítima e inoportuna porque nadie puede pretender tener una racionalidad moral al respecto de qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo deseable o lo indeseable, que pueda pretender que tenga valor general. Oiga, pero si yo no puedo pretender que tenga valor general, no puedo pretender que tenga valor para mí. Porque los seres humanos somos así, no somos átomos, no somos asteroides, no es verdad. No estamos sometidos solo a la órbita según la física, no es verdad. Vivimos en entornos sociales, somos una especie social, por supuesto con todo el grado posible de autonomía individual que se puede, que me parece fantástica, me dejará a mí de gustar, voy a tener que pensar como me quieren obligar a pensar. Y además de eso, tiene otro problema. Si objetivamente no se puede determinar qué es lo mejor o lo peor,
Entonces, entre todas aquellas cosas que quieres elegir incondicionalmente, al final te darás cuenta de que son equivalentes. Porque si no hay manera de demostrar que una cosa es mejor que la otra, o de tener una opinión razonablemente sustentable de que una cosa es mejor que la otra, el final, la decantación interior de esa concepción de la realidad como que es igual una cosa a la otra, es lo que tú prefieras, el final es el aburrimiento, el tedio apático de quien encuentra la realidad indiferente de suyo, porque ha perdido la pujanza vital a preferir cosas espontánea y supuestamente libérrimamente, pues porque las cosas son iguales unas que otras. Y por eso la gran plaga contemporánea, a mi juicio, es la apatía. La apatía consiguiente a sujetos que ya han tenido el recorrido suficiente para darse cuenta de que, y que emocionalmente han depositado esa convicción de que las cosas son equivalentes o indiferentes. La equivalencia se interioriza emocionalmente con el tedio, con el aburrimiento, con una parálisis del deseo, sorprendentemente. Y entonces empiezas a decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque si todo es lo mismo y se me han quitado las ganas, y dicen, no, no te preocupes, esto tiene su interés. Su interés es, si yo, al respecto de todo lo que elijo, tengo que poder volver a elegir, porque esta es otra paradoja de la idea de libertad. Si ser libre es poder elegir, resulta que cuando eliges ya no eres libre. O sea, una libertad que se consume. Porque si ya has elegido, al respecto de lo que has elegido, ya no eres libre. Y dices, no, esto lo podemos arreglar. Porque tú te reservas siempre el derecho a volver a elegir al respecto de lo que eliges. Dices, ya. Pero eso quiere decir que en mi vida yo no voy a hacer nada, ningún acto incondicional, ninguna promesa incondicional. Nadie me va a poder tener por leal, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Yo no le voy a poder decir a nadie que la quiero, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Porque eso es mutilarme. Es haber hecho una elección al respecto de la cual no me he reservado el derecho a volver a elegir. Y si no me he reservado el derecho a volver a elegir, esas cosas que he elegido se me convierten en pasado, en un pasado que prefigura mi futuro. Eso es ser viejo, tener pasado. Para ser perpetuamente joven hay que tener la posibilidad de regresar al principio. Eso quiere decir que en las actuales circunstancias, visto el menú de lo posible, Teresita es la que prefiero, sinceramente. Pero el menú cambiará, las circunstancias exteriores y las interiores también. Y entonces Teresita no tiene por qué seguir siendo la mejor opción. Y además, si te empeñan en que Teresita sea la mejor opción, aunque en este momento no estés muy convencido, en realidad te estás convirtiendo en un viejuno. Porque lo que estás dándole es a tu vida el impulso inercial de un acto del pasado. Eso es destino. Estás perdiendo libertad. No. Lo que has de hacer es tener el arrojo y la valentía de decirle a Teresita que aunque le habías prometido que la querrías hasta el último día de tu vida, pues Martita hoy es mejor opción. Y además, al preferir a Martita, regreso a mi principio, restituyo mi novedad original, borro mi pasado, o sea, me repongo en mi juventud principal. Yo soy perpetuamente joven. Y soy perpetuamente joven en tanto que todas mis relaciones de suyo impliquen la posibilidad de su revocación. O sea, las relaciones de pareja son de suyo y constitutivamente revocables. Porque si no son revocables, ellos se hacen viejos. Y además mantener la revocabilidad actualizada, o sea, que de vez en cuando nos digamos el uno al otro, bueno, no nos dejamos porque no queremos, forma parte de que eso nos haya convertido en un enjaulamiento. Y por eso a la gente de tu generación le pasa que se casan y se separan. Porque al casarse se sienten realmente que les falta oxígeno, porque conciben la libertad así y la conciben de verdad, o sea, la decantan interior y emocionalmente así, y en cuanto le dicen, se comprometen, los motivos por los que Teresita le gustaba ya no le gusta, se le ha convertido en una condena, se le ha convertido en destino. ¿Qué hacéis? No prometeros nada. Y bueno, no prometeros. Lo haréis, me imagino, pero en fin, culturalmente hablando, dejar fluir las cosas.
Dejar fluir las cosas, porque mientras que fluyen, no hay papeles, no está institucionalizado, es tu amor y el mío que se renueva cada día. Y dice, cariño, eso se llama ser amigo. Es que tú lo que quieres es ser amigo de esta. Con derecho a roce, o con intimidad, o con lo que quieras, o con intensidad, pero porque es que entre la amistad y el matrimonio hay un salto. Nosotros lo vemos todo modus amicalis, o sea, todo al modo de la amistad, la relación paterno-filial y la relación de pareja. No, no, entre tú y yo media una promesa a la que yo me mantengo fiel y leal. Y es que estaré contigo hasta el último día de mi vida, porque yo he nacido para que tú no estés sola en este mundo. Y esto te lo digo en el día de hoy y hasta el final de mis días. Y lo que yo quiero contigo es pasar mi vida, toda mi vida. Y lo hago ahora, cuando el corazón me lo pide, a sabiendas de que habrá dificultades, de que habrá... Mira, esto tiene que ver con el tema de la libertad. Esto me pasó leyendo un libro, y así relajamos un poco la tensión conceptual. Yo hace un tiempo ya me di cuenta de que empezaba a envejecer sobre todo de que tenía el tiempo contado y que había libros que quería volver a leer y que no podía leer. Y entonces me hice una dieta, libro nuevo, libro viejo, libro nuevo, libro viejo, o sea, el libro que no había leído. Y entre los libros que había leído había uno que tenía en la cabeza y me salían estrellitas y no sabía por qué, que era La isla del tesoro de Stevenson. Lo había leído cuando era un niño, ¿no? Y tenía ganas de leerlo, total, que me dio un capricho, me compré una buena edición, tal, no sé qué, y me fui a leerlo con expectativas grandes de que allá había algo que mi memoria me decía. Y muy decepcionado lo leí y no encontré nada. Pero yo ya había aprendido que leer de verdad requiere disciplina y que aunque sea literatura, si quieres de verdad haberla leído, tienes que trabajártela un poquito. Entonces, mi manera que se me ocurrió era que me hacía reseñas para uso personal de esos libros. Y haciendo la reseña del libro, intentando dejar anotado, me di cuenta. Me sobrevino la iluminación. De verdad que con una experiencia espléndida. Ya lo sé, ya sé lo que me fascinaba del libro. Lo que me fascinaba del libro era el título, La isla del tesoro. ¿Por qué los tesoros están siempre en islas? ¿Por qué siempre hay un mapa roto a mitad que no tengo? ¿Por qué al mismo tiempo que yo encuentro la mitad del mapa, los piratas también lo encuentran? ¿Qué es un tesoro? Y entonces ya me puse a indagar un poquito y a estudiar ya más profesionalmente, pero sí es más con... claro, me encontré que era un tópico de la literatura oriental y occidental, que los tesoros están en islas, o en la oriental, en desiertos. Y eso fue una pista, porque ¿qué tienen en común el desierto y el mar? El desierto y el mar tienen en común que ninguno de los dos sitios guarda memoria de lo que se hace ahí. No hay manera de dejar senda, no hay manera de edificar, no hay, es un sitio donde no puedes poner nada, porque el tiempo gobierna ese paisaje. Es puro tiempo, pero está hiperacelerado. Ahí pasa en 2 minutos lo que en la Tierra pasa en 10 siglos. Y es que no queda ni rastro de quién ha pasado por ahí, ni nada. O sea, el desierto y el tiempo son la geografía del tiempo, son el espacio en la forma en la que más se parece al tiempo, ¿no? Y entonces dijo, ya entiendo. Una isla es un enclave en mitad del tiempo. Una cueva con un tesoro es un enclave. Es un lugar en mitad del tiempo, pero que perdura. Y el tesoro no es más que el corazón de la isla. Es el sitio donde están guardados, ¿qué? Pues los materiales más inalterables del planeta. O sea, aquellos que menos se les nota el paso del tiempo. La dureza del diamante, la inalterabilidad del oro, la menor inalterabilidad de la... Eso es el tesoro. El tesoro es lo que sobrevive al tiempo. ¿Y cuál es el acto humano que declara de origen y que se propone la supervivencia al tiempo? La promesa. ¿Cuál es el tesoro de la vida? Las promesas. Las cosas que uno promete
promete una lealtad de corazón, no una lealtad regañadientes, sino una lealtad de corazón, y las promete hasta el último día de su vida, atravesando desiertos y atravesando océanos, a sabiendas de que habrá momentos en los que los afectos no refrendarán aquellas, pero uno es un vínculo de naturaleza personal. Y entonces, ¿y qué regalamos como señal de compromiso? Pues oro y diamantes. Claro. ¿Y qué es el corazón de un hombre leal o de una mujer fiel o de un hombre fiel o de una mujer leal? Pues lo más parecido a los diamantes. Y esa es la libertad genuina. En la libertad genuina, lo supuestamente antagónico, libertad y compromiso, se pueden sintetizar. Encontramos una síntesis libre entre el pasado y el futuro, pero que es libérrima. A mí nadie me puede decir que yo no soy libre porque Dios lo quiera, he muerto cumpliendo mis promesas. ¿De qué me estás hablando? Yo sí te puedo explicar a ti la clase de libertad que tú has tenido, sin ser capaz de cumplir ninguno de los anhelos de tu corazón, ni los juveniles ni los maduros. Querer pasar la vida con una mujer es el contenido real de una promesa de vida en común. Además, esto lo cuenta, perdón, Homero de una manera preciosa. En la Odisea hay un pasaje. Bueno, Ulises es un señor que está de vuelta a casa Ujú. y ha vencido a los troyanos, han destruido Troya y está de vuelta a casa. Hace 10 años que salió de su casa y en su casa está Penélope y su hijo Telémaco. Pero Penélope es la que está esperando en casa. Pero de camino, Poseidón le castiga y se ahogan todos sus compañeros y él sobrevive náufrago en la isla de Calipso. Ujú. Calipso es, hoy diríamos, un pibonazo. O sea, es una ninfa. Es una diosa con todas las gracias de lo femenino. Todas, por supuesto, la física, la de emoción. Todas sabe contar historias, danzar, narrar. Pues, todas las gracias de la... Además es inteligente y es una diosa. O sea, tiene una juventud perpetua. Y se enamora de Ulises y le promete un amor sin vejez. O sea, le promete que como ella, asociada a ella en su amor, pues va a ser inmortal y va a vivir sin cambio, en una felicidad perpetua, en una plenitud plena. Y Ulises, pues se deja y está ahí unos cuantos años. No creas que está un par de meses. Pero de repente Calipso, que es mujer, y debía tener la intuición femenina multiplicada porque tenía todos los dones de lo femenino, se da cuenta de que Ulises está triste, tiene nostalgia, que en griego significa nostos es regreso, algia es dolor, de ahí neuralgia, por ejemplo, o cualquier otro término que lo incluya. Entonces le pregunta y va directa al asunto. Le dice, ¿qué tiene esa mortal que no tenga yo? O sea, Calipso da por hecho de que el motivo de la nostalgia es otra mujer, su mujer, una mujer que es mortal, que envejece, que no es como ella, que no tiene todos los dones en plenitud, cumplida, que no es el sueño. Y Ulises, que es un tipo inteligente, dice, no, 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 echa balones fuera, dice, no, es la tierra de mis padres, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí me parece que Ulises, la nostalgia de Ulises, que era la de volver a casa, era eh, la- el poder atractivo que tenía sobre él, eh, una mujer con la que puedes pasar la vida, porque la vida pasa, cosa que con Calipso no se podía. Con Calipso todos los días eran un perpetuo, una perpetua plenitud, si quieres, pero una, una plenitud sin cambio, que forma parte del amor humano, ambas cosas, pero no esa plenitud cumplida
que elimina el poder pasar la vida, porque la vida pasa, con una mujer. Hay dos razones por las que sé que esto era así. La primera es porque los seres humanos nos lamentamos de la muerte, razonablemente, pero al mismo tiempo celebramos que la vida pasa y que la pasamos juntos. A mí me parece que las tradiciones familiares de celebrar la Nochevieja juntos es la... Dicen, es un acto, no, que me da, o sea, es un acto fantástico, es una fiesta familiar donde padre, hijos, nietos celebran. eh, Contamos el tiempo juntos, nos inventamos un instante por el que ya no es lo que era antes, dibujamos el pasado y el futuro como si fuera una línea, la traspasamos juntos y nos damos besos y abrazos y brindamos porque la hemos traspasado juntos. Una celebración de que el tiempo pasa, pero que el tiempo se puede celebrar si lo pasamos juntos. Y creo que eso es la sustancia de la vida familiar y en particular de la vida esponsal. Pero tengo otra experiencia que añadir a esa y lo digo con todo el afecto y todo el cariño a las jóvenes de las que soy profesor, con mucho gusto, de mis propias hijas, mm, llega un momento en la vida en que si no te empecinas, si te empecinas, vale, pero si no te empecinas, los rostros juveniles se te hacen poco interesantes. Eh, eh, te llama la atención y te captura la mirada el rostro de la mujer madura. Es así. Y ver ahí un sabor que en el rostro de la tersura esplendorosa de la juventud te resulta insípido. Y te resulta insípido no ya el rostro, el tono de la voz, la inflexión al hablar, incluso la falta de cansancio. Pues porque tú estás a esa altura de la vida y no quieres una vida por estrenar. Quieres una vida con su sustancia, con su sabor, con sus colores, con sus cicatrices, con sus arrugas, que son... La arruga es una cicatriz preciosa porque es la arruga, es la cicatriz del tiempo. Pues un rostro sin arruga, pues, hay muy poco que contar. No digo que no resulte atractivo y si te empeñas, pues por supuesto. Pero, o sea, el tiempo pasado forma parte de un presente valioso, obviamente, en la juventud, y todos la recordamos, la propia. Yo el primer libro que le regalé a mi mujer es un libro de Julián María que se llama Breve Tratado de la Ilusión, en el que él dice que en castellano la palabra ilusión tiene un sentido que no tienen los demás idiomas. Él hablaba 9, así que me fío. Dice que en los demás idiomas existe la expresión como quimera, fantasmagoría, pero que en castellano a ese sentido hay otro que es la emoción de lo futurizo, de lo proyectivo. Qué ilusión me hace que tengamos una casa, qué ilusión me hace que formemos una familia, qué ilusión me hace estrenar un trabajo, qué ilusión me hace sacar adelante este proyecto, qué ilusión me hace a mí escribir los libros que me quedan por escribir, qué ilusión me hace contarlos. Y Julián María dice que este sentido positivo solo está en castellano. La juventud es ilusión. En el constante riesgo de quedar en quimera. Da igual. La vida es eso. Cosas que se cumplen, que no se cumplen y que en su incumplimiento también te hacen crecer, te hacen asimilar que en la vida no has conseguido todo lo que querías, que había cosas que te parecían muy importantes y tampoco lo eran tanto, que había otras que te parecían muy importantes y lo eran, pero te han sido negadas por la razón que sea, y que vivir y estar agradecido es más importante que padecer eso como si fuera una especie de desgracia. Eso lo tiene la relación de aquellos que cuando se ponen a contar su historia no pueden prescindir del otro. Que es exactamente lo mismo que ocurre a los novios, que cuando se ponen a contar su futuro no pueden prescindir del otro. Pero es una historia cumplida, es una historia hecha. Es que es posible que un matrimonio de 60 años, como mi mujer y yo,
no veamos en la historia de nuestros hijos, en sus casamientos, en sus hijos, en sus profesiones, en sus cosas, el cumplimiento de cosas que fueron un sueño. Pues claro que sí. Y eso no enriquece una relación que ninguno podríamos tener con un joven de veintitantos. Ya dice, no, pues a mí me gusta. Dice, bueno, pues encantado. Pero a mí me parece que eso es un decaimiento. Un decaimiento de la densidad significativa de la vida. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.